Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos este programa a hablar de los riesgos de que las estadísticas de pacientes por COVID-19 aumenten ante la circulación de variantes del SARS-CoV-2. Esto sin tratamiento y sin pruebas diagnósticas universales. Especialistas advierten que lo peor de la pandemia coronaria podría avecinarse y poner en riesgo los avances que ya la ciencia médica ha obtenido. Investigadores proponen que la humedad de mascarillas pueda disminuir la gravedad de COVID-19. Le estaremos contando de qué se trata. En marzo, Alemania generaliza las pruebas gratuitas de detección del virus del SARS-CoV-2, así como las autopruebas a €1. Es el costo que están estableciendo las autoridades. Estados Unidos asegura que antes de agosto todos los ciudadanos tendrán acceso a las vacunas contra COVID-19 con 600 millones de dosis. De todo esto estaremos hablando hoy a lo largo del programa, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Vamos al informe que todos los días nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos y que da marco, que da contexto a nuestro programa. El planeta Tierra vive los estragos de una enfermedad que conforme pasan los días se vuelve más resistente y mutable. Aunque el sistema de salud mundial habla de un enfriamiento en las cifras, la realidad muestra otra. Tras una racha excesiva de notificación de casos en el mundo por las diversas actividades sociales y económicas activas que se venían arrastrando desde octubre del año pasado con un ascenso importante en las curvas epidemiológicas, se habla hoy de una baja. Sin embargo, la realidad podría estar más allá de una capa coronaria, sino que el virus SARS-CoV-2 se ha mutado y para identificarlo se tendría que ampliar las pruebas diagnósticas, mismas que en el nivel público sigue siendo el dolor de cabeza al no alcanzar a detectar a toda la población. Además de realizarlas, tienen una tardanza tanto en confirmación como descartar. La mayoría de las personas ha tomado la decisión de invertir su salud en lo privado, aunque sus condiciones económicas no son las favorables. Lo que busca es su bienestar y el de sus alrededores. Algunos expertos internacionales informan que de aplicar pruebas diagnósticos a un año de la pandemia COVID-19, las cifras de personas enfermas y fallecidos aumentaría. Por lo pronto, Alemania, con más de 2.500.000 casos acumulados de COVID-19, anunció que generalizará las pruebas gratuitas de detección, así como las autopruebas a €1. A través de las redes sociales, el Ministerio de Salud en un reporte reciente informa que a partir del 1 de marzo, todas y todos los ciudadanos deben poder ser sometidos a exámenes gratuitos realizados por personal formado en pruebas rápidas antigénicas. Por otro lado, informes recientes anuncian que en regiones de Europa las variantes de COVID-19 ya superan en el número de casos al COVID-19 tradicional, un panorama que va escalando en los países. Aunque comenzó la aplicación de la vacuna COVID-19 generalizada en algunos países, pero sin pruebas diagnósticas universales, con varias cepas, la británica, Sudáfrica y brasileña latiendo en los pulmones del mundo y con la apertura de actividades, el mundo está en una bomba de tiempo en su salud. Señal informativa, Isaura López Villalobos. Nuestra compañera Cristina Gallego, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, las estadísticas, los números y, por supuesto, los anuncios que ha hecho esta organización en las últimas horas. Cristina, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Según los datos que ofrece la Organización Mundial de la Salud, podemos confirmar que la tendencia global de casos de coronavirus se mantiene a la baja pese a la aparición de nuevas cepas y la lentitud del proceso de vacunación en algunos países. Con respecto al número de muertes por la enfermedad, aunque sí que se aprecia un descenso, todavía no es tan brusco como el del número de contagios. Los últimos datos que muestra la Organización Mundial de la Salud son de este lunes, en el que se registraron 9.788 muertes, lo que hace un total desde que comenzó la pandemia de más de 2.400.000. La semana pasada el número de contagios a nivel mundial disminuyó por quinta semana consecutiva y desde el comienzo del año el balance semanal de las infecciones se redujo a casi la mitad, según informó el director general de la organización con sede en Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Según los expertos de la organización, estos datos esperanzadores son gracias a las medidas de salud pública y de responsabilidad individual que va a haber que mantener durante bastante tiempo: las mascarillas, el lavado de manos y la distancia de seguridad. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud presentará durante esta semana los informes de los expertos que viajaron a China en una misión para averiguar el origen de la COVID-19. Ante las polémicas suscitadas por esta misión de expertos del organismo a Wuhan, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, ha asegurado que el propósito de esta visita no era investigar a China, sino obtener lecciones para el futuro. Claramente hay implicaciones políticas que han sido difíciles de manejar, pero sería útil que nos centremos en el progreso científico que se ha hecho y en el que se tiene que hacer. Es el momento de mirar a la ciencia, concluyó Ryan. Por su parte, Tedros ha declarado que las conclusiones a las que lleguen los expertos serán independientes de la Organización Mundial de la Salud, cuyo papel ha sido de coordinar la misión, no dirigirla. El etíope recordó que la misión la formaron 12 expertos independientes de diferentes instituciones, de los cuales solo 2 pertenecen a la organización con sede en Ginebra. Los resultados de la misión en China han despertado recelos en países miembros de la organización como Estados Unidos, cuyo gobierno dijo tener profundas preocupaciones por la forma en la que los expertos dieron a conocer sus primeros hallazgos. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Cristina, por esta información. Y mire, advierten especialistas que lo peor de la pandemia coronaria está todavía por llegar y pone en riesgo los avances que la ciencia ha tenido hasta ahora. En las últimas semanas, los datos sobre los casos de coronavirus en Estados Unidos y algunos países de América Latina como México, que durante mucho tiempo se habían mantenido al alza, ahora registra una baja considerable en la tasa de nuevas infecciones. Los científicos están divididos en cuanto a la razón exacta de este fenómeno. Algunos apuntan al ritmo acelerado de la administración de la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Otros dicen que se debe a la variación estacional natural de los virus respiratorios, y otros lo atribuyen a las medidas de distanciamiento social. Sin embargo, advierten que lo peor todavía no ha terminado, por lo que llaman los especialistas a continuar con las medidas de contención. Hicieron algunas advertencias como que el país, en Estados Unidos, continúa en una mala situación, ya que sigue registrando más de 90,000 nuevos casos cada día, y los recientes avances podrían revertirse, ya sea por nuevas variantes del virus de rápida propagación o por la relajación de las medidas de distanciamiento social, informó Rocío López Fonseca. Se lo adelantábamos ya en titulares. Alemania pondrá a disposición de su población pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2 a un costo de €1, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades teutonas. El Ministerio de Salud informa que la población también podrá acceder a las autopruebas después de que sean aprobadas por el Instituto Federal de Medicamentos y Materiales Médicos. Estas pruebas, señala, pueden contribuir a la seguridad de la vida cotidiana, en particular en las escuelas y guarderías. Actualmente el Ministerio de Salud está en negociación con diferentes fabricantes. Los medios alemanes señalan que se estudia una contribución de €1 por cada prueba, mientras que el Instituto de Vigilancia Epidemiológica Robert Koch preconiza la validación de una prueba antigénica positiva
mediante una prueba de PCR, estas pruebas que conocemos como prueba de antígeno, que se realiza muy similar a la prueba PCR con un hisopo. Se obtiene una prueba, una muestra nasofaríngea, y con ella se puede detectar si la persona está contagiada o no con el virus del SARS-CoV-2. Por lo pronto, Alemania haciendo este esfuerzo, ya lo escuchaba usted, particularmente para pues poder acudir con mayor seguridad a escuelas y guarderías, de acuerdo a lo que han venido informando en las últimas horas. Y las variantes del COVID-19 representan hoy por hoy un dolor de cabeza para los países en este 2021. Mientras las variantes detectadas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil mantienen en alerta a los sistemas de salud, investigadores del Centro Médico Cedar Sinaí dieron a conocer que 44% de las muestras estudiadas en enero son de una nueva variante en California, Estados Unidos. La investigación fue publicada en el Journal of the American Medical Association. En tanto, en la ciudad de Hamm, en Alemania, fueron puestos en cuarentena algunos departamentos a partir de lunes debido a que un hombre resultó positivo a la variante detectada en Reino Unido. En el corte más reciente, 33 países europeos han reportado casos de la variante inicialmente identificada en Reino Unido, mientras que 16 han informado de casos sobre la que fue reportada en Sudáfrica. En América Latina, 17 países reportaron casos de la variante detectada en Reino Unido, otros 4 reportaron de Sudáfrica y otros 4 están asociadas a la reportada en Brasil, informó Elizabeth Ortiz. Y a propósito de la circulación de estas variantes, informarle que el gobierno de Jalisco, el gobierno nacional también, han descartado que estas 4 pruebas que se analizaban en el estado de Jalisco con sospecha de que se trataran de las variantes que circulan en Sudáfrica y Brasil estuvieran ya en México. Finalmente se detectó que no fue así. Estas 4 pruebas salieron salieron negativas a la presencia de estas variantes. Sin embargo, las autoridades han informado que es probable que esté circulando ya en México, particularmente en Jalisco, la cepa brasileña o la variante brasileña, debido a que se detectó a una persona que estuvo recientemente en este país, regresó a México y su prueba podría dar positivo a esta variante brasileña. Por lo pronto, las 4 que se estudiaban al principio, desde hace algunas semanas, dieron negativo a la posibilidad de que se trate de las variantes sudafricana o brasileña. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos, tenemos todavía mucha más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Y mire, un nuevo estudio indica que la humedad en las mascarillas podría disminuir los casos de COVID-19 grave entre las personas. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos explica de qué se trata. Un estudio dirigido por investigadores que forman parte de los Institutos Nacionales de Salud encontró que las mascarillas faciales aumentan sustancialmente la humedad en el aire que respira el usuario. Los investigadores sugieren que podría ayudar a explicar por qué el uso de mascarillas se ha relacionado con una menor gravedad de la enfermedad en personas infectadas con el virus SARS-CoV-2, porque se sabe que la hidratación del tracto respiratorio beneficia al sistema inmunológico. El estudio fue publicado en la revista Biophysical Journal. El estudio probó 4 tipos comunes de mascarillas, una N95, una quirúrgica desechable de 3 capas, una más de algodón y poliéster de 2 capas y una de algodón pesado. Los académicos midieron el nivel de humedad haciendo que un voluntario respirara en una caja de acero sellada. Cuando la persona no usaba la mascarilla, el vapor de agua del aliento exhalado llenaba la caja, lo cual provocaba un rápido aumento de la humedad dentro de la caja. Cuando la persona usaba una mascarilla, la acumulación de humedad dentro de la caja disminuía considerablemente, debido a que la mayor parte del vapor de agua se quedaba en la mascarilla, se condensaba y se volvía a inhalar.
Para asegurar que no hubiera fugas, las mascarillas se ajustaron firmemente contra la cara del voluntario utilizando goma espuma de alta densidad. Las mediciones se tomaron a 3 temperaturas del aire diferentes. Los resultados mostraron que las 4 mascarillas aumentaron el nivel de humedad del aire inhalado, pero en diversos grados. A temperaturas más bajas, los efectos humectantes de todas las mascarillas aumentan considerablemente. A todas las temperaturas, la mascarilla de algodón grueso produjo el mayor nivel de humedad, informó Elizabeth Ortiz. Interesantes estos aspectos que nos muestran los científicos respecto a lo que sucede precisamente en el ambiente cuando una gran cantidad de personas utilizan mascarillas en los espacios públicos, cómo esta humedad puede hasta cierta manera influir en el nivel de enfermedad que una persona contagiada puede desarrollar, es decir, un COVID más o menos grave. Estudian coágulos para revertir el desarrollo de coágulos precisamente en sangre y en arterias, una de las principales causas de muerte en quienes tuvieron COVID-19. De esto hemos hablado ampliamente en este programa y mire, un estudio revela nuevos datos. Revela estudio publicado en una revista especializada que los pacientes que reciben medicamentos anticoagulantes preventivos en las primeras 24 horas posteriores a la hospitalización por COVID-19 tienen menos probabilidades de morir en comparación con aquellos que no los reciben. Actualmente se están realizando ensayos clínicos para ver si los anticoagulantes profilácticos podrían ser un tratamiento eficaz para la COVID. Se cree que algunas muertes por COVID se deben al desarrollo de coágulos de sangre en las principales venas y arterias. Los anticoagulantes previenen la formación de coágulos de sangre y tienen propiedades antivirales y potencialmente antiinflamatorias. Los resultados sobre los anticoagulantes se basan en los datos de más de 4,000 pacientes, en su mayoría hombres, del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos. Fueron hospitalizados entre el 1 de marzo y el 31 de julio con COVID-19. De acuerdo con el estudio, los pacientes que recibieron anticoagulantes no tuvieron un mayor riesgo de hemorragia, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Italia, ahí está nuestra compañera Cristina Cabrejas, corresponsal de la agencia EFE, y nos presenta la más reciente crónica, lo que está sucediendo hoy por hoy en este país. Cristina, qué gusto escucharte, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Hoy justo en Italia comenzó la investidura del nuevo gobierno del economista Mario Draghi y en su discurso hizo sobre todo hincapié a la emergencia sanitaria y en la necesidad de acelerar con la campaña de vacunación, poniendo en el campo voluntarios, ejército y protección civil. Y es que el plan de vacunación en Italia está sufriendo retrasos. Solo 1.200.000 personas han sido totalmente vacunadas con las segundas dosis. Italia, como recordó Draghi, ha sufrido 92.522 muertes, 2.700.000 ciudadanos han sido afectados por el virus y en este momento 2.074 personas se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos. La esperanza de vida debido a la pandemia, como dijo el expresidente del Banco Central Europeo y ahora primer ministro italiano, ha disminuido en 4 o 5 años en las zonas de mayor contagio. En Italia no se había registrado un descenso similar desde las 2 guerras mundiales. Pero sobre todo en Italia lo que preocupan son las nuevas variantes. El médico Massimo Galli, jefe de unidad de las enfermedades infecciosas del Hospital Sacco de Milán y profesor universitario, mostró su preocupación por el virus de variante británica y en un programa aseguró: mi unidad está invadida por las nuevas variantes. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es que los virólogos más importantes del país han advertido que en Italia es necesario un confinamiento total si se quiere rebajar la incidencia y para volver a tener números bajos para realizar las pruebas de rastreo necesarias para evitar los contagios. Actualmente las pruebas PCR se hacen tanto en los ambulatorios con receta médica, pero también hay test rápidos que se distribuyen en farmacia a un precio de unos 20 euros, $24, mientras que las clínicas privadas hacen las pruebas moleculares a unos 60 euros, unos $72. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus, la pandemia, Cristina Cabrejas. Muchas gracias, Cristina. Y los esfuerzos que hacen cada uno de los países precisamente para frenar
este incremento en el número de contagios que se vivió ya desde el mes de diciembre, que fue también muy caótico en el mes de enero y que pareciera ser, de acuerdo a las estadísticas más recientes, que se observa este descenso. Y es precisamente el tema que hoy nos ocupa, y para ello me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, doctor, buen día. Pues sí, las estadísticas muestran eso, un descenso en los casos de COVID a nivel mundial después de esta fuerte ola que vivimos durante gran parte del invierno. Todavía no termina el invierno, pero sí que influyó de alguna manera esta situación, doctor. Sí, Belén, indudablemente las festividades de diciembre, que habitualmente son en todo el mundo, generaron un incremento impresionante de casos durante enero, incluso finales de diciembre. Algunos países entraron a un confinamiento total de nueva cuenta, como fue el caso de Reino Unido. Algunos otros dictaron medidas parciales, pero que de alguna manera estaban evidenciando la preocupación, no solo por el incremento en los contagios, sino también por la ocupación hospitalaria, que fue verdaderamente difícil de enfrentar en muchos países, en muchas ciudades y particularmente en zonas metropolitanas, zonas de gran densidad poblacional. Pero posteriormente, finales de enero, empieza a verse un descenso en la curva epidemiológica mundial, no en todos los países, en una buena parte de países en Europa particularmente, y finalmente estamos en este momento en lo que pareciera una tendencia a la baja de la curva pandémica. Claro que cuando hablamos de una tendencia a la baja tenemos que diferenciar por países, por regiones, incluso no solo por países y regiones, sino también por municipalidades, porque el manejo de una pandemia de esta naturaleza tiene que ir indudablemente a zonas específicas con determinaciones y estrategias específicas de acuerdo al comportamiento no tan global, sino particularizado a regiones y a zonas, ¿no? Pero en general, efectivamente, las estadísticas, por ejemplo, de la Universidad de Johns Hopkins dan evidencia de una disminución en el número de casos diarios. También dan evidencia de una disminución en la letalidad, que en estos momentos está incluso ligeramente por debajo del 3%, lo cual de alguna manera es una buena noticia. Y por otro lado, también pareciera haber ya holgura en cuanto a la ocupación hospitalaria. Ya no estamos viendo esas imágenes que en su momento vimos en países europeos, Francia, Italia, España, en donde la ocupación hospitalaria estaba cercana al 100%, y por supuesto también en algunos países de América Latina. Claro, doctor, algunas acciones sin duda alguna han influido en que en los diferentes países poco a poco comiencen a bajar estas cifras. Lo escuchábamos ya en el caso de Alemania, este esfuerzo que hace el gobierno por dotar de pruebas para la detección muy temprana del virus a su población con costos de apenas €1. Lo escuchamos también en el caso de Italia, como las autoridades también poco a poco están implementando nuevas acciones. Estados Unidos, bueno, con esta celeridad en el proceso de vacunación entre su población, y así poco a poco estos grandes centros que fueron los epicentros, en el caso de Italia, de Estados Unidos, de la pandemia, doctor. Claro. Mira, Belén, la curva pandémica va a verse disminuida realmente y como tendencia en el momento en que se conjunten varios factores. El más importante es la conciencia de cada quien y por lo tanto la conciencia colectiva en la adopción verdadera, consciente, disciplinada de las medidas de prevención. Eso es uno. Número dos,
en la medida en que vaya implementándose y creciendo la cobertura de vacunación. Número 3, Belén, me parece que sí es un factor definitivo el hecho de que los países vayan aprendiendo de las estrategias exitosas y los países se anticipen cuando se evidencia que la tendencia al descenso se detiene, hace una meseta y viene un repunte. Y digo esto porque en ocasiones las estrategias se implementan cuando el problema ya está encima. Hay que anticiparse porque lo sabemos perfectamente bien. En los siguientes 7 a 14 días de que empieza a verse un aplanamiento de la curva que iba al descenso o de nueva cuenta un ligero repunte, ahí algo está ocurriendo. Y si se trabaja en conjunto y oportunamente, entonces se logra que vuelva la tendencia a la baja. Y el otro punto es, también lo hemos dicho una y mil veces en este espacio, la presión económica sabemos que existe, la presión social, por lo relativo a los confinamientos masivos. Sí, pero cuando se dan reaperturas económicas, cuando apenas se ve como una tendencia a la baja de la curva, pero no cuando la curva está en niveles de control, ahí vuelve a ocurrir el repunte, no siquiera una segunda ola, sino el repunte. Belén, Nueva Zelanda, país líder en el control y gestión de la pandemia, hizo confinamiento hace 5 días por 4 casos identificados. 4. El país había estado libre de casos de COVID-19. Identifica 4 casos, realiza un cerco sanitario y va a confinamiento casi total. Algunos países en Asia han hecho algo similar. Corea del Sur, lo ha hecho China en algunas de sus provincias. Entonces, eso definitivamente nos da señales muy claras de que con el crecimiento exponencial que puede representar un brote de COVID-19, es decir, en donde una persona infecta a 2, esas 2 infectan a 4, esas 4 infectan a 8 y así sucesivamente, pues la contención inmediata es fundamental. Por eso hablo de que en tanto no se vea la curva completamente, para decirlo coloquialmente, en el suelo, no podemos cantar victoria y eso puede tardar en tanto no se conjunten los factores que acabamos de comentar. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa, si le parece, regresamos Claro que sí. con este tema y por supuesto con mucha más información. Y cuando pareciera que los avances científicos estaban ya, digamos, muy claros respecto a cómo actuar en medio de esta pandemia del virus del SARS-CoV-2, resulta que el virus comienza a mutar y entonces los científicos comienzan a preocuparse. Vamos al siguiente informe. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades reiteró el llamado a las naciones ante el elevado riesgo que supone en el continente la propagación de las variantes más contagiosas de la COVID y exhortó a mantener y endurecer las restricciones, a pesar del cansancio pandémico. En su última evaluación de riesgos para Europa, pidió además tener en cuenta la creciente fatiga pandémica, evaluar el costo del cierre de colegios y acelerar la vacunación de los grupos prioritarios. Desconfía también del llamado pasaporte COVID, que permitiría a los vacunados volver a viajar. El centro advirtió que estos riesgos se derivan de la mayor transmisibilidad constatada en las mutaciones detectadas en Reino Unido, la de Sudáfrica y Brasil, el peligro de que incrementen la gravedad de la enfermedad
y la posibilidad de que se reste efectividad total o parcial a las vacunas ya autorizadas. La implementación eficiente y el refuerzo de las restricciones a la vida pública y la actividad económica para reducir los contagios interpersonales sigue siendo esencial, reiteró el centro. Recomendó también a los países miembros que sigan aumentando su capacidad de secuenciación para detectar el porcentaje de estas variantes más contagiosas del total de casos positivos por coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Pues sí, esto definitivamente que ha encendido las alertas, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, y que poco a poco comenzamos a conocer estas variantes importantes, porque hay que decir que el virus, como usted bien nos lo ha explicado, se trata de un virus altamente mutante. No todas estas mutaciones son importantes, pero algunas de ellas sí, las que hemos conocido ya, la que circula en Reino Unido, la que circula en Sudáfrica, la brasileña y, bueno, pues otras más que están en proceso de estudio, doctor. Sí, Belén, precisamente de ahí la importancia del monitoreo microbiológico también. El monitoreo epidemiológico y el monitoreo microbiológico, virológico. Estas variantes del virus, primero la británica, luego sudafricana, luego brasileña, tienen algunas mutaciones que pueden representar o un riesgo de mayor transmisión de la enfermedad y algunas pueden representar un riesgo incrementado, digamos, de que el sistema inmune que se ha generado o la respuesta inmune que se ha generado con vacunas o con una infección previa no desempeñe igual ante la infección con una nueva variante o con la presencia de una mutación. Entonces, esta nota que nos presenta Rocío hace un momento, pues es muy importante porque efectivamente, por ejemplo, los Centros para Control de Enfermedades Europeo, por supuesto el de Estados Unidos, la propia Organización Mundial de la Salud, le pide a las naciones que estén en ese monitoreo microbiológico. Mira, hay una mutación, por ejemplo, que es común para las 3 cepas que se conoce como la mutación 501Y, en donde se ha identificado que esta mutación genera mayor transmisión de la enfermedad, hace que el virus sea más contagioso, hasta en un 50%. Hay una mutación compartida, por ejemplo, por la cepa brasileña y la cepa sudafricana, que es la mutación E484K, en la que se ha identificado la posibilidad de que la respuesta inmune que se generó con motivo de una infección previa o con motivo de la vacunación pueda ser menos eficiente ante la presencia de una nueva infección. Hace aproximadamente 15 días AstraZeneca publicó al mundo su intención de desarrollar también, digamos, una modificación a su vacuna para cubrir también la posibilidad de infección por virus mutados con la presencia de la mutación E484K. Entonces, sí, aquí se requiere un doble esfuerzo, indudablemente de la sociedad, porque protegerse protegerá contra todas las cepas y contra todos los virus mutados, y con la misma eficiencia con el uso de cubrebocas y todo lo que hemos comentado aquí en muchas ocasiones. Pero también desde el punto de vista del monitoreo microbiológico, porque eso permitirá también que los estudios respecto de las vacunas lleven al diseño de vacunas que podrían ser diferentes de acuerdo a cómo se comporten estos virus mutados o el desempeño de fármacos que en este momento se encuentran en estudio, ¿no? Entonces, digamos que ahí estamos frente a otra situación que posiblemente no ayuda, no contribuye a un más rápido control de la pandemia, pero por eso volvemos al primer punto.
Si existen 70 países que en este momento tienen la variante británica, porque así están identificados, si existen 31 países que tienen la variante sudafricana, si existen 7 países que tienen la variante brasileña, todo eso, claro que representa un riesgo para el menor control de la pandemia, sí, pero si toda la población utiliza cubrebocas, si toda la población sigue las medidas que hemos comentado, pues incluso ante la presencia de estas variantes vamos a tener mayor control. Por cierto, Belén, acaba de aparecer en la revista JAMA, una de las revistas de más prestigio a nivel mundial del campo de la salud, una publicación muy interesante. En esta publicación se concentran varios estudios que demuestran ahora sí, de manera contundente, la importancia del uso de cubrebocas y cómo el uso de cubrebocas disminuyó hasta en un 70% el riesgo de transmisión. Cómo el cubrebocas protege de quien emite partículas infectantes, en este caso el enfermo, pero también cómo protege al posible receptor de las partículas infectantes. Y luego la publicación está muy interesante porque habla de una diferencia en lo que sería el portar cubrebocas, de qué características para el que tiene la infección y para quien tiene el riesgo de adquirir la infección. En este sentido, lo ideal es utilizar muy buenos cubrebocas, ambas partes, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla de que quien porta la infección, incluso si utiliza cubrebocas fabricados en casa con buena tela, por ejemplo, alta densidad de algodón con doble o triple capa, pero bien adherida, genera muy buena protección, pero el receptor preferentemente deberá utilizar siempre, o sea, el posible receptor, por supuesto, claro, cubrebocas quirúrgico o cubrebocas N95, ¿no? Como usted bien dice, doctor, de preferencia utilizar estos cubrebocas que nos brindan mayor protección. Claro. Porque hay que decirlo también, lo hemos dicho desde el principio, los asintomáticos que no saben que tienen la enfermedad, pues es decir, que si todos portamos un cubrebocas con suficiente protección, independientemente de estar o no contagiados, ya es una protección para todos, doctor. Fíjate, Belén, que en esa publicación, lo que acabas tú de decir, algo muy interesante, ellos calculan que el 50% de los contagios han ocurrido a partir de personas asintomáticas y de personas presintomáticas. La infección se transmite más eficientemente el día previo al inicio de los síntomas. Está perfectamente identificado. Entonces, 50% de los contagios en esta fase, de ahí la importancia de usar cubrebocas de manera generalizada. Imagínate lo que sería el impactar en una reducción rápida del 50% de las posibles infecciones diarias en todo el mundo. Sería formidable. Sería mejor que la vacuna. Claro, y con una medida relativamente sencilla y que todos ya conocemos, doctor. Al alcance de todo el mundo, efectivamente. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Todavía nos queda mucho más sobre este tema y sobre más noticias. Regresamos después del corte. Y miren, más información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que todos los ciudadanos tendrán acceso a las vacunas contra el COVID antes de agosto. Para finales de julio, el país tendrá 600 millones de dosis suficientes para vacunar a todos los habitantes. El presidente se pronunció por el regreso rápido de los estudiantes a las aulas y se mostró partidario de que los maestros suban en la escala de prioridad para recibir la vacuna. Para la próxima Navidad,
Las circunstancias serán diferentes, promete Joe Biden. Y en este mismo sentido, los esfuerzos que se realizan desde los diferentes frentes, aerolíneas y la UNICEF acuerdan entrega de vacunas y suministros en todo el mundo. La iniciativa de transporte aéreo humanitario de UNICEF se alió con las principales aerolíneas para asegurar el transporte de vacunas anti-COVID, medicamentos esenciales, dispositivos médicos y otros suministros para responder a la pandemia. Las aerolíneas se comprometieron a priorizar el transporte de los suministros asegurando medidas como el control de la temperatura y la seguridad y agregando capacidad de carga a las rutas donde sea necesario. La iniciativa está relacionada con el mecanismo COVAX, una solución global a la pandemia COVID-19 que garantiza que los países participantes tengan un acceso justo a vacunas independientemente de su nivel de ingresos. Esta iniciativa también actuará como un mecanismo de preparación logística global para otras crisis humanitarias y de salud a largo plazo. El transporte seguro, oportuno y eficiente de suministros que salvan vidas es fundamental para apoyar el acceso a los servicios esenciales para los niños y las familias, y el papel de la industria de la aviación en esto es fundamental, señaló la UNICEF, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este informe. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos ya de los avances que ha habido precisamente para contener esta pandemia, pero hablábamos también de las variantes del virus SARS-CoV-2 que se han dado y que usted mencionaba ya el caso de la sudafricana y la brasileña, que parecen sí tener un impacto en la inmunidad de las personas y en el nivel de afectación que puede tener en la salud de quien se contagia con esta variante. ¿Cómo es el trabajo que hacen los responsables de las fabricaciones de las vacunas, doctor, para irlas adecuando a estos cambios? Porque hay que decirlo, tenemos la experiencia previa de influenza H1N1, doctor. Claro. Mira, Belén, los virus, las bacterias, en este caso SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus, tiene una proteína de la que hemos hablado muchas veces, espicular, que es, digamos, la que se presenta ante el sistema inmunológico para decirle al sistema inmune, aquí estamos, somos el nuevo coronavirus, y el sistema inmunológico responde enviando o formando anticuerpos, formando células que posteriormente van a producir más anticuerpos y también enviando células de una primera línea de defensa, conocida como macrófagos. Entonces, esa proteína particularmente se considera que es el principal antígeno que provoca al sistema inmune para que forme los anticuerpos. Y luego ese antígeno, esa proteína S del virus, también tiene otra fracción más pequeñita en su molécula, o una sección de su molécula, a la que se le conoce como determinante antigénico. Esa es la sección de esa molécula más reconocida por el sistema inmune. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando se generan algunas mutaciones? Lo que ocurre es que entonces la mutación provoca que se modifique la proteína S y en específico la región conocida como determinante antigénico. De esa manera el sistema inmune el que se generó previamente, puede ya no reconocer con la misma calidad cuando vuelve a presentarse el coronavirus, pero con otra variante, con esa mutación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes de vacunas? Pues lo primero es que identifican las características de esas proteínas para que al llevarlas a la fabricación de la vacuna contengan esas secciones de la molécula
incluso las que tienen mutación, con propósitos de que el sistema inmune también desarrolle anticuerpos contra esas nuevas proteínas o proteínas que tienen esa mutación. Eso es básicamente lo que se realiza. Entonces, claro que es un trabajo muy minucioso en el laboratorio, es un trabajo que implica también hacer pruebas en animales de experimentación, habitualmente son cobayos, en modelos murinos, en modelos de ratones, de ratas, etcétera, para poder identificar que se generó respuesta inmune a partir de la aplicación de alguno de estos biológicos. Parecido al caso de la influenza. En el caso de la influenza tenemos dos proteínas muy importantes. Una de ellas se llama hemaglutinina y es la proteína que genera la respuesta inmune, parecido a lo que hace acá la proteína S en el nuevo coronavirus. Bueno, en la influenza estamos hablando de dos proteínas, hemaglutinina y neuraminidasa. Por eso lo de H1N1, H3N2, la H es de hemaglutinina, la N es de neuraminidasa. Entonces, es básicamente lo que ocurre con los patógenos. Primero se identifica qué parte del patógeno es el antígeno, el que va y le reta al sistema inmune para que el sistema inmune trabaje. Claro. Ahora, doctor, no se parte de cero, digamos, esta es la gran ventaja. Se adecúan nada más estas vacunas ante las nuevas variantes que están circulando, que de hecho podemos entender que ya ahorita, bueno, lo que han dicho los fabricantes de vacunas es que por ahora las variantes están cubiertas con las fórmulas que ya se crearon, pero seguramente se irán adecuando, doctor. ¿Tampoco nos debería de asustar tanto algo así o cuál sería su reflexión? Que no nos debe asustar tanto porque efectivamente por el momento se ha determinado que prácticamente todas las vacunas que se están utilizando en la actualidad desempeñan bien aún en la presencia de estas nuevas variantes, por fortuna. Pero Belén, claro que la vigilancia microbiológica es fundamental a lo largo de todo el tiempo para que se anticipe la generación de vacunas, como se hace con el caso de influenza, sobre todo si esta vacuna contra SARS-CoV-2, esta vacuna contra COVID-19, va a ser necesario aplicarla con periodicidad. La vacuna de influenza se aplica cada año. Por el momento no sabemos si eso mismo va a ocurrir con la vacuna contra COVID-19. Hay un estudio, Belén, muy interesante que ya nos habla de 6 meses de presencia de anticuerpos después de haber tenido la infección por COVID-19. 6 meses. Es el tiempo de seguimiento que se tiene hasta ahora. Ese estudio apareció publicado creo que 23 de diciembre en la revista New England Journal of Medicine. 6 meses ya. ¿Te acuerdas que se hablaba de 3 meses la presencia de anticuerpos? No, ya son 6 meses y el seguimiento continúa. ¿Cómo se va a determinar cada cuánto se debe aplicar la vacuna de COVID-19? Pues depende de estudios como ese, de seguimiento de quien tuvo la infección o de seguimiento de quien fue vacunado para determinar cuánto tiempo están presentes los anticuerpos y las células de la respuesta inmune en suficiente cantidad para identificar si en el momento en que se advierta una disminución de la respuesta inmune, ahí proceder a lo que conocemos como booster o revacunación o refuerzo, ¿verdad? Claro, doctor, porque hay que mencionar también que tenemos ya poco más de un año de que este virus apareció en el mundo. Siguen los estudios, como usted bien dice, poco a poco se ha conocido más de la inmunidad, pero habría que mencionar también que tristemente esta se ha comportado
pues muy distinta entre un individuo y otro, doctor. Es que eso ha sido lo complicado de este virus, que no nos ha permitido como determinar ciertas cosas, porque en la práctica hemos visto que a personas la inmunidad les puede durar 6 meses, pero hemos visto que otras ni un mes a lo mejor, doctor. Sí, Belén, y además también está publicado y en múltiples fuentes científicas el hecho de que a menor sintomatología, menor generación de respuesta inmune. Incluso menor generación de respuesta inmune en los asintomáticos comparado con quienes sí tuvieron mucha sintomatología o tuvieron la forma grave de la enfermedad. Pues esta historia se sigue escribiendo, doctor. Así es. Afortunadamente, la noticia que queríamos compartir con usted hoy y que hemos profundizado en ella es precisamente que la tendencia en el mundo va a la baja. No debemos de confiarnos, falta muchísimo labor por hacer y lo que siempre hemos recomendado, y no nos cansaremos de decirlo, la labor empieza con nosotros mismos. Uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos constante y evitar lugares concurridos. Sí, Belén, indudablemente. Y en tanto la vacuna va haciendo su trabajo. Exactamente. Estados Unidos lleva buen ritmo, ¿eh? Sí. 1.100.000, 1.200.000 norteamericanos cada día. Israel lleva muy buen ritmo de vacunación. La India. La India lleva buen ritmo de vacunación. Escuchamos Chile. que Joe Biden habla de que probablemente en agosto estará pues casi concluyendo la vacunación de los norteamericanos, porque si habla de 600 millones de dosis, pues es casi la cobertura para la totalidad de la población norteamericana. Ahora, la labor de Estados Unidos, doctor, será cuidar que esta población no sea infectada o que pueda contagiar a las personas que visitan pues este país, que sabemos que ese tráfico de migrantes y de visitantes es muy alto. Doctor, muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias, Belén. Equidad en la distribución de vacunas a nivel internacional. Algo que está pidiendo el Gobierno de México y que me parece muy conveniente. Así es, de esto también hablaremos en los próximos programas. Gracias, doctor. Gracias, Belén. Es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.